seguro que la idea del arrebatamiento o el rapto suena familiar. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en su origen, que es, bueno, bastante más sorprendente de lo que se podría pensar. A ver, es un concepto que hemos visto en todas partes, en libros, en películas, pero alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale exactamente. Porque, y esto es lo interesante, no ha estado siempre ahí en el pensamiento cristiano. Para nada. Es una idea mucho, mucho más moderna de lo que se cree. Entonces, ¿cuál es su historia? Y vaya si ha sido influyente. Es que su impacto en la cultura popular es brutal. Pensemos, por ejemplo, en la Biblia de referencias Scofield, que vendió millones y millones de copias, o en ese superventas de los 70 de Late Great Planet Earth, y, cómo no, la famosísima saga Dejados atrás. O sea, estas obras no solo mencionaron la idea, la catapultaron a la fama, la convirtieron en un verdadero fenómeno cultural. Vale, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vamos a sumergirnos en el contexto histórico que lo vio nacer. Hay que imaginarse el panorama a principios del siglo XIX. Era un caos total. Europa estaba literalmente patas arriba. La Revolución Francesa había demolido el viejo orden y las guerras napoleónicas estaban redibujando el mapa a cañonazos. Con tanta convulsión, es normal que muchísima gente se lanzara a la Biblia buscando respuestas, ¿no? Estaban convencidos de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Y justo en medio de todo este jaleo aparece nuestro protagonista, John Nelson Darby. Y es un personaje de película, de verdad. Venía de una familia de mucho peso. Imagínense que su padrino era el mismísimo Lord Nelson, el héroe naval. Su camino parecía trazado, una carrera brillante como abogado, pero la vida tenía otros planes para él. El retrato que nos deja Francis Newman de él es tremendo. Nos lo pinta con un aspecto tan descuidado, tan tejado, que dice que una vez le confundieron con un mendigo y le intentaron dar limosna en plena calle. Esto ya nos da una pista, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre completamente absorbido por sus ideas, alguien a quien las apariencias y las convenciones sociales le daban absolutamente igual. El gran punto de inflexión en su vida llega con un accidente de caballo. Se tira un buen tiempo de convalescencia, y es ahí, en ese retiro forzoso, donde se sumerge en la Biblia como nunca antes. Y es en ese momento de soledad y estudio intensivo cuando empieza a darle vueltas a todo, a cuestionar la teología tradicional y a poner los cimientos de su sistema, que, bueno, iba a ser totalmente revolucionario. Pero claro, estas ideas tan rompedoras no nacieron en un despacho, a solas. Necesitaban un lugar donde crecer, donde ser debatidas. Y ese lugar, por increíble que parezca, fue una mansión espectacular en la campiña irlandesa. Hablamos de Powerscourt, la imponente residencia de Lady Theodosia Powerscourt. Entre 1831 y 1833, esta mansión se convirtió en el epicentro, en el think tank de este nuevo movimiento. Allí se reunían clérigos, laicos, todos obsesionados con la profecía bíblica. Era el escenario perfecto para que Darby pusiera sus cartas sobre la mesa. Y ojo, que nadie se imagine unas charlas de café tranquilas. Eran auténticos maratones teológicos. Vaya horario, 10 horas al día metidos en harina. Empezaban a las 10 de la mañana y no paraban hasta las 10 de la noche. Esto nos da una idea de la seriedad y la pasión que le ponían al asunto. Era algo vital para ellos. Y fue precisamente allí, en Powerscourt, donde Darby se erigió como la figura principal. Defendió con una energía arrolladora su idea estrella, un rapto secreto antes de la tribulación. O sea, la idea de que los creyentes desaparecerían de la tierra para ir al cielo justo antes de que empezara un periodo de 7 años de caos y sufrimiento. Para la época esto era una bomba. Vale, pero ¿cómo se sostenía esta idea? Porque Darwin no solo lanzó un concepto y ya está. No, construyó todo un sistema teológico, un andamiaje completo para que todo encajara. Y a ese sistema se le conoce como dispensacionalismo. A ver, la idea básica es que la historia bíblica no es una línea recta. Se divide en diferentes etapas, como actos de una obra de teatro, que él llama dispensaciones. Y en cada una de esas etapas, Dios se relaciona con la humanidad de una forma distinta, con unas reglas de juego diferentes. Y así, Darby y sus seguidores dividieron toda la historia en estas 7 dispensaciones. Desde la inocencia, allá en el jardín del Edén, pasando por la ley de Moisés, hasta llegar a la nuestra, la dispensación de la gracia, y por supuesto el futuro milenio. O sea, que según este mapa, nosotros estamos ahora mismo en esa era de la Iglesia. Pero aquí viene la clave de todo, el meollo del asunto. Es la distinción total, absoluta, que hace este sistema entre 2 grupos, Israel y la Iglesia. Para Darby, esto era fundamental. Dios tenía 2 planes completamente separados, que corrían en paralelo pero nunca se tocaban.
Uno para Israel como nación terrenal, con promesas terrenales, materiales, y otro totalmente distinto para la Iglesia, con promesas celestiales y espirituales. La famosa frase de Rudyard Kipling, esa de «este es el oriente y oeste es el oeste y nunca se encontrarán», le viene como anillo al dedo a esta idea. Para Darby, Israel era una cosa y la Iglesia otra, dos realidades que no podían ni debían mezclarse. De hecho, él mismo decía que entender esta separación era la clave para comprender toda la Biblia. Y esto nos lleva a un concepto que es alucinante. Dentro de este gran esquema, los últimos 2000 años de historia, o sea, toda la era de la Iglesia, son vistos como un simple paréntesis, una especie de interrupción en el plan principal de Dios, que según Darby siempre ha sido y volverá a ser la nación de Israel. ¿Y el arrebatamiento? ¿Qué papel juega? Pues es precisamente el evento que cierra ese paréntesis y permite que la trama principal, la de Israel, se reanude. Bien, llegados a este punto, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que una idea así, forjada por un grupito de intelectuales y aristócratas en una mansión irlandesa, acabara conquistando a millones de personas en todo el mundo? Pues la respuesta tiene un nombre y un apellido: John Nelson Darby. El hombre fue una máquina, un misionero incansable. Se recorrió el mundo entero predicando su sistema, de Europa a Norteamérica, pasando por Australia y Nueva Zelanda. Y por el camino fue fundando cientos de iglesias, las conocidas como asambleas de hermanos. Y no solo viajaba, es que además escribía sin parar. Su obra publicada es inmensa, más de 50 volúmenes. Y un dato curioso, se dice que su estilo era a propósito muy denso, muy difícil de leer, porque no quería que la gente se sintiera atraída por una prosa bonita, sino por la pura verdad que él creía estar desvelando. Y con esto cerramos el círculo. Todas esas ideas de Darby, que nacieron en el caos de principios del siglo XIX y se pulieron en los salones de Powerscourt, encontraron el vehículo perfecto para su difusión masiva: la Biblia de referencia Scofield. Esta Biblia, que incluía las notas de Darby como si fueran parte del texto, se convirtió en la guía de estudio para millones, llevando el dispensacionalismo a cada rincón del planeta. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que es, cuanto menos, fascinante. ¿Cómo es posible que una teoría, concebida por un hombre en un momento histórico muy concreto, en un lugar tan específico como una mansión irlandesa, siga teniendo un poder tan extraordinario? ¿Cómo sigue moldeando la teología, la cultura e incluso la política global a día de hoy?